16 hasta el 18 de Lucas 8 dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Pueden tomar asiento, hermanos. Este es el cuarto sábado, como les decía, el cuarto sábado que estamos viendo este tema del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo o la conversión del cristiano, lo que se conoce también como la conversión del cristiano, el momento de la conversión. Y terminamos el sábado en la noche con la parábola del sembrador, que podemos ver que está antes de este texto que hemos tomado. Mirábamos cómo el hombre y la mujer que escuchan la palabra de Dios y la retienen en sus mentes y en sus corazones, es porque ha sucedido dentro de ellos una obra soberana de salvación efectuada por Dios. Es lo que dice el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, dice el versículo 15 de ahí donde estamos, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y yo explicaba que cuando dice corazón bueno y recto, significa un corazón transformado. Dios ha transformado el corazón, y la rectitud que nosotros tenemos es una rectitud imputada que ha sido puesta por Dios, y es la justicia de Cristo en nosotros. La justicia de Cristo ha pasado a ser nuestra, y entonces ahora nosotros somos declarados justos por los méritos de Cristo, no por nuestras propias obras, sino por los méritos de Cristo. Entonces terminábamos esto el sábado viendo cómo esto sucede en la vida de la persona, hombre y mujer que vienen a Cristo, trabajan en perseverancia, en unión con el Espíritu Santo, nuestro espíritu, para poder perseverar y dar los frutos que debemos de dar. Dice acá, dar frutos con perseverancia. Persevera en esa vida nueva se le ha dado por medio de la fe en Cristo Jesús. Aprendíamos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el sábado pasado, capítulo 3, versículos 14 y 15, cómo esto se lleva a cabo. El Señor le decía a Nicodemo: es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre sea levantado, y todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que va a tener vida eterna. O sea, es solamente por medio de Cristo que eso sucede, por medio de la fe, como aprendíamos anoche en la lectura que teníamos en Juan, solamente por medio de la fe. Ahora, esta noche veremos un poco más para reforzar lo que hemos visto estos días. Con respecto a una persona salva, que verdaderamente ha sido salvada, se le otorga algo que solamente Dios puede hacerlo en la vida de esa persona. Dicha persona que es cristiana ya no puede vivir de la manera como hemos estado viendo ejemplos en la Biblia, ejemplos de mujeres, de hombres. En la Biblia encontramos muchos ejemplos del Nuevo Testamento que ya no pueden vivir. Anoche mirábamos el ejemplo de Pablo. Saulo de Tarso fue convertido, y luego lo vemos como el amado apóstol Pablo, que amaba en una manera tan grande que él dio su vida por Cristo y dio su vida por la iglesia. Y entonces una persona que ha venido y ha sido salvada de verdad ya no puede vivir de la manera que antes vivía, porque ahora cada cristiano tiene dentro de él o de ella algo que antes no tenía, y es el Espíritu Santo. El cristiano tiene el Espíritu Santo morando dentro de cada uno de nosotros. Entonces, como resultado es que esa persona cristiana vivirá una vida que es totalmente contraria a la que el resto de las personas inconversas viven. El cristiano vive una vida a diario que tiene que ser contraria a lo que el resto del mundo está viviendo, el mundo inconverso. Este pasaje que hemos tomado hoy, el versículo 16, tiene una conexión con el que tenemos anterior del versículo 15 o la parábola completa, tiene una conexión. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo en la parábola como el sembrador. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo acá. El sembrador que aparece acá en la parábola es nuestro Señor Jesucristo. Aunque cada pastor y cada predicador, cada misionero siembra la semilla, el apóstol Pablo nos enseña que todo viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. El pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. El pastor de Salmo 23 es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto comenzó
con nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero que vino a comenzar la obra que está hecha acá. Fue nuestro Dios el que tuvo el inicio. Y ahí los demás que han venido después de Él, los apóstoles, los discípulos, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los misioneros, solamente son privilegiados de poder trabajar en la obra que el Señor les ha dado. Pero el sembrador que aparece acá en la parábola es nuestro Señor. Es nuestro Dios el que aparece como sembrador. Y entonces lo vemos que Él tira la semilla, y la semilla es la palabra del Señor. Ahora, acá lo vemos en el versículo 16. El versículo 16 dice que nadie enciende la luz y la cubre con una vasija. Aquí encontramos, en este versículo, encontramos a nuestro Señor como el que comenzó esta obra y fue el que ha encendido la luz. Él le pone un ejemplo, dice, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. Nadie hace esto. Tampoco Él lo va a hacer, está diciendo Él. Él está diciendo que ninguna persona tiene una luz para ponerla debajo de una vasija, o lo encontramos también en Mateo, debajo de un almud, ¿verdad? O sea, es como que yo tenga una lámpara aquí, todo esté oscuro, y yo tengo una lámpara en este lugar, pero le ponga encima algo que la tape y que la cubra, entonces la luz no sirve de nada. Y el Señor está diciendo, nadie, está diciendo Él, que enciende una luz, la cubre con una vasija o con una tapa, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Entonces, si Él está diciendo nadie hace esto, tampoco Él lo hará. Él tampoco lo hará. Él no hará eso con los cristianos. Eso es lo que está diciendo el Señor acá en esta enseñanza. En este versículo lleva conexión con el versículo anterior, porque ha dicho que el versículo 15 dice que lleva fruto. El que ha caído en la buena tierra lleva fruto. Y entonces el que viene al cristianismo tiene que su naturaleza nueva, la nueva naturaleza, ¿cómo se conoce? Es que tendrá algo que antes no tenía. Y es que estará en un mundo oscuro, lleno de tinieblas, pero Él será como una luciérnaga que resplandecerá en medio de la oscuridad, y por muy oscuro que esté, se verá diferente, porque aunque sea una persona solamente en cualquier parte donde esté, en el trabajo, en la escuela, en un mall, en la calle, en un hospital, en la cárcel, donde quiera que se encuentre, un cristiano será diferente a los que están a su alrededor, está diciendo el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo no he encendido sus vidas, espiritualmente hablando, no las he cambiado para tenerlos cubiertos debajo de algo que no los van a ver, sino que tienen que ver sus frutos. El mundo tiene que ver lo que he hecho en ustedes, y eso se tendrá que notar. No tendremos mucho que buscar en una persona cristiana para poder ver que es cristiana. Lo que sí tenemos que esforzarnos es para ver a alguien que dice ser cristiano y no demuestra ser cristiano. Hay que excavar para ver qué es lo que tiene de cristiano cuando no tiene ningún testimonio. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nadie en este mundo, dice el Señor, ningún hombre va a comprar una luz y la va a tener debajo de la cama. Es una locura, un loco lo haría. Y si nadie lo hace de esa manera, mucho menos Dios está diciendo Él lo hará de esa manera, sino que tendrán que ir al mundo y reflejar mi luz, la luz de Cristo. Él es la luz verdadera. Nosotros los cristianos no tenemos una luz natural, para así decirlo, nosotros, sino que solamente somos un espejo que reflejamos la luz verdadera que es Cristo. Como cuando usted pone un espejo en este lado, alumbra para acá y la luz se ve, pero la luz que ese espejo tiene no es la verdadera, sino la que está tirando la lámpara que usted tiene en su mano. De la misma manera es el cristiano. La luz es Cristo. Él vino a este mundo. Juan lo dice. Juan capítulo 1 lo dice, y también lo dice Juan capítulo 8. No perdamos la lectura que tenemos y veamos capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan nos enseña, dice el capítulo 8 de Juan, nos dice esta verdad, dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz verdadera, Él no tiene luz, sino que Él es luz. Él es luz. Él no tiene amor. Él es amor. Él no tiene santidad. Él es santidad. Nosotros tenemos amor
el amor que se nos ha sido dado del Padre como cristianos, como estamos aprendiendo los domingos en la mañana. Nosotros no tenemos una santidad en nosotros nata ni como un atributo, sino que se nos ha imputado la santidad de Cristo. Nosotros no somos justos por nacimiento, se nos ha imputado justicia, nosotros no somos luz. La luz se nos ha dado imputada por medio de Cristo. Él tiene luz. Él es la luz, dice, yo soy la luz del mundo. Él vino a este mundo estaba lleno de tinieblas cuando Él nació en aquel pesebre, y aquellos ángeles le dijeron en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, a los pastores daban buenas nuevas a ellos, porque había venido paz para con los hombres, la paz que necesitaba la humanidad, no la paz de la que ofrece la ONUSAL, sino la paz que da entre Dios y el hombre, lo que dice Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, esa luz vino a este mundo, y como en aquel día en Génesis 1 dijo el Señor, hágase la luz, y la luz fue, de la misma manera, la luz vino a este mundo, y la luz era ese niño que vino y creció, vivió por 33 años, murió, resucitó, y ahora sigue siendo lo que siempre ha sido, la luz en el cielo, la luz en el mundo. Por medio de los cristianos está siendo reflejada, el resplandor que Cristo es reflejado en la vida de cada verdadero cristiano. Dice aquí, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, oiga bien, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. ¿A dónde? La luz de la vida la tendrá, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es la luz de la vida? La vida es Cristo, la vida eterna, la luz verdadera es Cristo. Y entonces el que anda en Él tendrá que reflejar lo que Cristo es. Dice también el versículo capítulo 12, vemos el capítulo 12 de allí mismo de Juan, dice el capítulo 12, dice... El versículo 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. El Señor estaba hablando de el momento de su muerte y de su resurrección y de su partida, pero ahí estaba Él con ellos, está la luz entre vosotros. O sea, Él estaba en medio de los discípulos y dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz, seáis hijos de luz, de Dios. No hay, dice Santiago, variación. El Padre de las luces, no hay variación. Dios es luz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen una luz verdadera, tienen pureza, tienen el resplandor que ilumina a cualquier hombre que está en tinieblas. Entonces vemos acá, Él es la luz verdadera. Nosotros simplemente somos el reflejo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 46 también del capítulo 12, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, ¿cómo? En tinieblas. Él es la luz de nosotros. Nosotros como cristianos, entonces, está diciendo, volviendo a Lucas, el pasaje que tenemos en Lucas, entonces está diciendo, nosotros somos el reflejo de lo que Cristo es allá en el cielo, y lo que siempre fue antes de venir a este mundo, y lo que Él mismo fue cuando aquellas personas lo miraban y quedaban sorprendidos de verlo, porque no era como los demás hombres que ellos estaban acostumbrados a ver, porque en Él no había pecado. Él, aunque era 100% Dios y 100% hombre, Él no cometió pecado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Usted ha leído el pasaje, no lo vamos a leer por tiempo, pero usted ha leído cuando Moisés fue a la montaña, al monte, a hablar con Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Moisés? Bueno, su cara cambió. Su cara cambió y él traía, Moisés era un foco viviente caminando. Traía un resplandor que nadie lo podía ver, la gente le temía a Moisés. Y él tenía que taparse su cara porque el resplandor era demasiado fuerte. Bueno, el resplandor que Moisés traía no era algo natural en él, no era algo propio de él, sino que era la luz del resplandor de Dios manifestado en él. Y lo tenía por un tiempo, de tanto estar con Dios, su rostro cambiaba y resplandecía, y la gente se asustaba porque la gente no podía estar con él, y solamente era el único que estaba en esa condición porque era el único que estaba cerca de Dios.
Era el hombre que Dios había permitido que pasara los linderos, donde él había dicho, si un animal pasa de ese lindero, tiene que ser muerto. Entonces nadie podía pasar. Entonces Moisés, el resultado de Moisés era que él venía de una forma diferente. Así es el cristiano. El cristiano no es que resplandecemos como acá, como Moisés en ese momento, porque era una tipología, pero nosotros ahora, nuestro resplandor es nuestras obras. Nuestros hechos, cómo vivimos nuestra vida, cómo vivimos en el trabajo, cómo nos comportamos en la calle, cómo nos comportamos en nuestra privacidad para con Dios, en nuestros momentos a solas con Dios, en nuestros momentos a solas cuando nadie nos está viendo, cómo es nuestro hogar, cómo es nuestra familia, cómo la gente ve nuestro hogar, qué andamos en nuestro automóvil, qué andamos en nuestros aparatos de teléfono, qué tenemos en nuestras computadoras, en nuestras tablets, lo que sea, qué es lo que nosotros portamos. Entonces, ahí es como nosotros resplandecemos primeramente delante de Dios. Romanos 12:1 lo dice, presentar pues vuestros cuerpos como ofrenda, un sacrificio vivo, agradable, primeramente delante de Dios. Y entonces, y dice, honrenme en lo privado, dice el Señor en secreto, y yo lo voy a recompensar al público. Entonces la gente, cuando ve a un cristiano en la calle, puede darse cuenta que no es como ellos, no es como ellos, no somos como ellos, no somos como el mundo es, no es porque seamos mejores con respecto a persona o a raza o a ADN, no lo somos, pero con respecto al ADN espiritual sí hay algo diferente en nosotros que el mundo no tiene, y es la justicia imputada de Cristo. Ahora nosotros no podemos vivir, está diciendo el Señor acá, está diciendo el Señor que nosotros debemos de demostrar lo que hay dentro de nosotros, debemos de reflejarlo. Es lo que el apóstol Pablo dice en esa maravillosa declaración de Gálatas 2:20. Esa maravillosa declaración que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20 cuando dice que él ya no vive él, dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos que están en Gálatas, les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Por qué? ¿Por qué ya no vive él? Aunque estaba en el mundo, pero él se creía un muerto para el mundo. Estaba muerto, sentía que estaba muerto ya. Ya no le hallaba sabor a esta vida. Ya no vivía para este mundo. Ya no quería este mundo. El apóstol Pablo en el sentido de ya no disfrutarlo más. Él quería vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vivía en él. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, él reconocía que todavía era un hombre que andaba caminando en un mundo, en este mundo perdido, pero lo que vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, su vida era vivir esperando a Cristo, que vendría por él, que lo vería, que estaría con él, que estaría por toda la eternidad con todos los santos de todas las eras. Y esa era su vida, andaba en este mundo sin querer anhelar lo que todo el mundo se estaba comiendo de una forma deleitosa, que antes él ya lo había probado. Y como no le había probado, no le había nunca encontrado gusto, porque era el hombre más amargado que existía religioso en ese tiempo, cuando antes de ser cristiano era un hombre amargado, lleno de ira, lleno de odio, quería matar. Y cuando viene Cristo se hace un hombre tan manso que llora por las demás personas, que dice que quisiera ser ciego, que quisiera ser morir, pero que otros fueran salvos. Entonces ahí encontró el verdadero gozo y él dice, ya no quiero nada de lo que antes tenía, lo tengo por estiércol. Para mí es estiércol lo que antes tenía cerca de mí, ahora solamente quiero una cosa y es conocer a Cristo. Conocer a Cristo, dice él. ¿Por qué? Porque él había nacido de nuevo. Había una nueva naturaleza y entonces él dice estas palabras que con Cristo está crucificado, está crucificado. Una persona crucificada no puede hacer nada sin que alguien más lo haga por él. No puede hacer nada sin que alguien más lo haga por él. Nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo de él, dijo, tengo sed. ¿Qué sucedió? Aquellos verdugos que hicieron, empaparon una esponja con vinagre y le quisieron dar con una lanza para darle, porque él no podía, tenía sus manos, una mano un clavo, otra mano un clavo, él no podía como hombre, aunque como Dios podía hacer lo que él quisiera, pero para cumplir la obediencia, él no podía ni siquiera tomar un vaso con agua para tomárselo. Está diciendo Pablo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Quiero algo que mi carne quiere, no lo puedo hacer, estoy crucificado. Quiero hacer aquello, quiero robar, no puedo, tengo mi mano clavada. Quiero seguir en el adulterio como antes era, dice el apóstol Pablo, con la codicia, no puedo, estoy clavado. Estoy clavado con alguien y estoy clavado con Cristo. Estoy crucificado, me he negado a mí mismo. Ahora he perdido mis derechos.
porque estoy en una cruz y es la cruz del Evangelio. Ya no vivo yo para mí, dice el apóstol Pablo, ahora vivo solamente para aquel que murió por mí. Y es aquí el ejemplo de una persona que ha sido transformada. Volviendo a Lucas, capítulo 8, volviendo a Lucas, vemos acá esto que el Señor está diciendo que debe de suceder en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Debe de suceder en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de vivir una vida totalmente diferente si de verdad hemos nacido de nuevo. De verdad hemos nacido de nuevo, tendremos que reflejar lo que ha sucedido en nosotros. Ya no podemos seguir siendo... ¿De qué serviría entonces decir que hemos nacido de nuevo? ¿De qué serviría decir que hemos nacido de nuevo si seguimos siendo los mismos mundanos de siempre? ¿De qué sirve decirlo? Es una falsedad. Es una falsedad decir que somos nosotros nacidos de nuevo cuando siempre seguimos siendo, si siguiéramos siendo los mismos mundanos que siempre hemos sido. Sería mentira decir que hemos nacido de nuevo, decir que somos cristianos cuando seguimos robando, cuando seguimos mintiendo, cuando seguimos diciendo palabras deshonestas, cuando maltratamos a los demás, cuando sentimos odio, cuando codiciamos la mujer de nuestro prójimo, cuando codiciamos lo que no es nuestro, cuando lo emborrachamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, de nada serviría decir, Cristo ha hecho algo en mí. Es una mentira. No es verdad. Imagínense que el hombre que tenía 38 años de ser paralítico en el estanque de Betesda, ahí ese hombre por 38 años no había caminado. Estaba lleno de callos, lleno de moscas quizás. Se orinaba, se hacía todo tipo de sus necesidades ahí. Nadie le ayudaba. Estaba esperando un ángel que descendía una vez al año y el que llegaba primero era sanado. Y en ese momento aquel hombre, Dios Jesucristo, va pasando con sus discípulos y se compadece. Habían bastante, pero como siempre el Señor elige a quien Él quiere, elige a aquel paralítico y se le acerca. Imagínense si ese hombre, después de haber sido sanado, 38 años de ser un paralítico, arruinado, miserable, sucio, ahí, inservible para la sociedad, para su familia, para él mismo, porque él dice, no tengo quien me meta, entonces ni él mismo se podía ayudar. Imagínense, el Señor lo levanta y lo sana en ese momento, es un milagro maravilloso. Y entonces el siguiente día el Señor vuelve a pasar por ahí y ve a aquel hombre otra vez acostado ahí. ¿Cree que ese hombre estaba acostado otra vez ahí? No, aquel hombre dice que estaba en la sinagoga. Cambió su vida, salió corriendo y se fue y le preguntaban, ¿quién hizo esto por ti? Él nunca más volvió a acostarse a ese estanque. ¿Por qué? Porque había salido de la condición. Imagínense aquella mujer que tenía 18 años de ser encorvada. Era una jorobada, 18 años. Y aquella mujer, el Señor la levanta en la sinagoga y la pone recta y le dice, eres sana, tu fe se ha salvado. Camina recta y comienza a caminar. Imagínense aquella mujer, la siguiente semana Cristo la ve y anda otra vez jorobada. ¿Era correcto eso? Esa mujer nunca más iba a caminar de esa forma. Lo mismo el leproso. El leproso era algo vergonzoso en el tiempo de Israel. El leproso andaba con una campanita y andaba gritando, leproso, leproso. Y toda la gente corría porque venía un leproso. Y ellos tenían un lugar de refugio donde solamente habían puros leprosos. Pero cuando tenían que ir a un lugar cerca a la frontera, a la ciudad, ellos llegaban y tocaban la campanita, leproso, leproso. Y eso anunciaba para que la gente se escondiera. Era algo vergonzoso. Y aquel hombre leproso, el Señor con ternura lo toca y le dice, quiero que sea sano. Imagínense si ese hombre iba a andar el siguiente mes con esa campanita. ¿Cree que le iba a volver a tocar esa campanita? Y iba a andar diciendo sano, leproso, 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 para que la gente escondiera. Nunca más volvió a tocar esa campanita. Era algo que le producía vergüenza. Así es el pecado en la vida del cristiano. El cristiano ha sido enderezado de aquella carga de pecado. El cristiano ha sido levantado de la parálisis espiritual que había. El cristiano ha sido sanado de la lepra del pecado. ¿Por qué tiene que seguir en esa vida? No hay respuesta a eso. La única respuesta que podemos encontrar es que no es cristiano. Por eso sigue la miseria que sigue, porque no ha conocido a Cristo. El que conoce a Cristo nunca más vuelve a ser lo que antes era, aunque sí falla, aunque sí peca. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. El apóstol Pablo dice, se me ha dado un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no me haga orgulloso. ¿Qué significa? La tentación del orgullo siempre venía a él. Uno de los problemas que el apóstol Pablo tenía cuando era Saulo es que era un hombre muy orgulloso de él mismo.
Era orgulloso, el hombre era orgulloso porque él mismo describe lo que él era y dice, esto era yo, era fariseo, de la tribu de Benjamín, era romano, era de nacimiento romano, era judío de la sangre, era de pureza judía y era un doctor de la ley. Entonces él tenía de qué vanagloriarse. Entonces el Señor, ¿qué hace? Le permite que Satanás le ponga un aguijón y ahí está él con un dolor que no sabemos qué era, pero dice que tenía un aguijón para que él no se hiciera un orgulloso. ¿Qué significa? Era cristiano y tenía la tentación del orgullo, pero no caía en eso. ¿Por qué? Había alguien que le ayudaba. ¿Quién era? Dios. Y su responsabilidad, su deseo como hombre de no querer ser lo que antes era. ¿Ve la diferencia entre un cristiano y uno que dice es cristiano? El que dice es cristiano vive como él quiere vivir. El que es cristiano vive como Dios manda que viva. Aunque le cueste, aunque llore, aunque sufra y pierda, él quiere vivir como Dios quiere que viva. Pero el que no es cristiano vive como el mundo quiere que viva y vive como el diablo quiere que viva y viva como él quiere vivir. Esa es la gran diferencia. Aparenta, pero no lo vive. No lo vive como debe de vivir. Vemos acá Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos da la enseñanza. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, les dice a los hermanos en Éfeso, les dice esta maravillosa verdad, les dice el versículo 17, les está escribiendo a los hermanos en Éfeso y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Antes ellos habían sido gentiles también. Los Éfesos habían sido gentiles, habían sido paganos, habían sido idólatras. Tenían una diosa, la diosa Diana, y ellos rendían culto a estas diosas y a muchos dioses más. Eran paganos, pero ahora ya no lo eran. Ahora eran cristianos, habían nacido de nuevo y les dice, ya no anden como los otros gentiles, los que antes andaban ellos mismos en ese tipo de pecado. ¿Cómo andan los otros gentiles? Andan en la vanidad de su mente, o sea, todo lo que viven es una mentira. Es una mentira que Satanás les ha puesto y viven un engaño entre ellos mismos, teniendo el entendimiento negro, oscuro. Entenebrecido es tiniebla. No hay luz en ellos. La luz de Cristo no les ha resplandecido. Viven en tiniebla. Están totalmente ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Una ignorancia voluntaria y una ignorancia también que hay en ellos porque se creen sabios. Y dice que hay en ellos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. O sea, el corazón de piedra todavía lo tienen ellos. No lo han cambiado. Por eso viven la vida que viven los que están fuera de la iglesia de Éfeso, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, todo desorden sexual. Estos hermanos estaban rodeados de gente pervertida sexualmente hablando. Estaban gente llena de gente con perversión sexual, impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estos hermanos no habían visto a Cristo personalmente, pero se les había predicado el evangelio verdadero. Y entonces dice el apóstol Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo.